Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Antes que nada, disculpen, no pude hacer el video antes, por eso me estoy tomando el tiempo ahora para poder hablarles un poco de lo que ya sería nuestra unidad 5 en la asignatura de Historia Antigua de Grecia y Roma, y en donde se menciona un poco lo que es el periodo macedonio. He visto que algunos ya entregaron su tarea. Muy bien, muchísimas gracias. Si les parece, vamos a iniciar. Entonces, este es un video grabado especialmente para ustedes, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos nosotros en nuestra unidad 5? Tenemos tres temas importantes, que son el Reino de Macedonia, la conquista de Grecia por Filipo II y Alejandro Magno y ya la conquista del mundo. Conociéndoles a ustedes, que son personas muy leídas, ¿verdad? Y que siempre están compartiendo datos, están buscando información, no se quedan solamente con lo que yo les pongo en la plataforma. Me imagino que más o menos ya conocemos un poco el tema, ¿verdad? Bien, entonces, iniciamos con lo que es periodo macedonio, el reino de Macedonia. Entonces, donde hablamos de los griegos que les consideraban a los macedonios semibárbaros y tenían con ellos las famosas relaciones prudentes. ¿Por qué le llamaban semibárbaros? Acuérdense ustedes que ya habíamos visto en nuestra unidad anterior, y creo que desde la 3 también, que venimos estudiándole un poco a los clásicos historiadores, a los primeros historiadores, y ellos ya habían definido lo que era un bárbaro para las personas de esa época. ¿Y quiénes eran los bárbaros? Y bueno, eran las personas que no compartían el idioma, la religión, ni el lugar de, digamos, donde vivían y demás. Entonces, por supuesto, una persona ajena a la cultura siempre se consideraba bárbaro. Después hablamos de la conquista de Grecia por Filipo II. Le tenemos a Filipo II como rey de Macedonia desde el año 359 hasta el 336 antes de Cristo. Lo que se sabe de él es que cuando fue joven se mantuvo como rehén en Tebas, en donde aprendió el arte de la estrategia militar, además de la diplomacia. Y también tenemos una persona interesante aquí que aparece que se llama Paminondas, que fue un general y político griego que convierte a Tebas en ese momento, que estaba bajo el dominio espartano, en una potencia hegemónica de Grecia, sustituyendo incluso a Esparta. El rey Filipo II mejoró la organización del Estado, crea un nuevo tipo de ejército, por eso es la importancia de este rey, ¿verdad? Y de cómo va surgiendo como potencia, aunque a estas alturas ya no era de extrañar, porque también veníamos trabajando un poco con Macedonia, y yo les decía, atiendan bien, atiéndanle a Macedonia, que con el tiempo va a conquistar lo que es toda la antigua Helade, ¿verdad? Bien, entonces, se produce de manera indefectible el ascenso de Macedonia y se establece un nuevo marco de relaciones con la Hélade. Logra controlar la mayor parte de este mundo griego y le incluye a las ciudades del Asia Menor, que hasta entonces eran dominadas por el imperio persa. Ojo, acá vamos a mostrar un poco dónde estaba Macedonia, ¿verdad? Y dónde está Persia. Bien, hasta dónde llega al menos. Entonces, tras la muerte de Filipo II, la expansión tiene continuidad con su hijo Alejandro Magno. Tenemos este mapita que ustedes ya conocen de memoria porque les voy presentando en cada unidad por lo menos una vez, ¿verdad? Pero bien, aquí si bien no sé si se logra leer aquí abajo, dice el reino de Macedonia a la muerte de Filipo II, justamente en el año 336, ¿verdad?
Y tenemos, por ejemplo, ciudad, que son las fechas de ocupación, le tenemos a las batallas importantes, a la guarnición macedónica, el reino de Macedonia, los territorios dependientes, los reinos de los molosos, le tenemos a Tesalia, a los miembros de la Liga del Corinto, estados, los famosos estados neutrales, que no eran mucho, y el imperio persa, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, el rey Filipo II tenía un objetivo, que era vencer a los persas para poder vengar todos los daños que le habían causado los griegos, a los griegos. Este propósito entonces solamente se podía lograr si se lograba unificar a los griegos. Filipo reorganizó entonces este ejército de Macedonia, que hasta este momento se basaba en una caballería integrada por la nobleza. Aumentó infantes, les dotó del arma denominada Sarisa y creó lo que es la falange. Entonces, este ejército se componía de una caballería pesada, que era una tropa de jinetes nobles que formaban la escolta del rey, es decir, siempre que estaban cerca, ¿verdad? O compañeros, los etairoi. Después teníamos a la caballería ligera, los que eran encargados de iniciar el combate y apoyar la falange atacando a los flancos enemigos. Le tenemos a la infantería, formada por la masa del pueblo, y le tenemos a la falange, formada por guerreros armados con lanzas que entraban en combate de forma frontal y sin separar las líneas. Entonces tenemos de cada falange ya 4.096 hombres dispuestos en 16 filas de fondo. Cada soldado tenía una espada y una lanza de 6,3 metros denominada la famosa sarisa, ¿verdad? Y entonces tenemos a los hombres en las primeras líneas, sostenían las sarisas de manera horizontal, de manera que las lanzas de la sexta línea sobrepasaban 1 metro de la primera línea. Entonces ahí tenemos la imagen de lo que es la falange macedonia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la primera y mayor dificultad fue la de someter a Atenas, cuya esfera de influencia se extendía hasta la frontera con Macedonia. En esta polis, el jefe del Partido Patriótico era un hombre de maravillosa e irresistible elocuencia. Le tenemos al famoso Demóstenes. Habrán leído en algún momento o habrán escuchado ya alguna vez de él, ¿verdad? Una persona súper importante para esta época. Demóstenes entonces fue justamente uno de los oradores más relevantes de la historia y un político ateniense. Aprende de retórica estudiando discursos, por supuesto, de oradores anteriores y escribe discursos judiciales. Redacta texto para su uso en los pleitos entre particulares. Se oponía, él, Demóstenes, fue uno de los primeros que se oponía justamente a lo que es el reino de Macedonia, ¿verdad? Porque se estaba dando cuenta de hasta dónde podía llegar. Entonces ansiaba en la guerra contra los macedonios, ¿verdad? Y prolongaba la enemistad de Atenas con Macedonia con sus famosas Filípicas. Son los 4 documentos escritos entre los años 351 al 340 a.C. dirigidos contra el poder de Macedonia. Y aquí tenemos que mencionar, por más que no está en el programa, y eso es algo que les tengo que comentar, ¿verdad? Es importante que conozcan las famosas guerras sagradas porque son una causa súper importante para lo que viene después. Nosotros ahora estamos en periodo macedonio. Más adelante, en la unidad 6, vamos a entrar en lo que es el periodo ya helenístico y con eso se cierra la etapa de Grecia. Muy bien, entonces le tenemos a las guerras sagradas que son desde el 590 al 338 a.C. Siempre antes de Cristo, hace. ¿Verdad? ¿Cómo se inician? Por la anfictionía de Delfos, el control del santuario de Apolo en ese lugar, ¿verdad? La anfictionía entonces, ¿qué era? Era originalmente
una liga religiosa de tribus griegas que denunciaba algún proceder sacrílego de alguno de los miembros y al no estar de acuerdo, entonces iniciaban la lucha. Algunos de los miembros fueron, como leen ahí, Tesalios, Beocios, Dorios, Jonios, Aqueos, entre otros. La anfictionía de Delfos era la más conocida, pero estaba también la de Demeter de Antela, cerca de las Termópilas. Seguro que ya ubican este lugar muy bien. Y al inicio fue religioso. Por eso es que se habla de la anfictionía, ¿verdad? De un control del santuario, pero luego, por supuesto, ya tiene un tinte más político. Bien, la primera entonces se inicia en el 595 al 585 a.C. y se libra entre la Liga Anfictiónica de Delfos y la ciudad de Cirra por los constantes maltratos de los últimos a los primeros, es decir, por los maltratos de los cirras a los primeros, que son justamente los de la Anfictionía de Delfos, ¿verdad? Caracterizada por el uso de armas químicas. Envenenaron el agua en el Eléfora, que eran con el Éfora, el ébora. ¿Qué era la elébora? Unas flores venenosas. Y resulta ganadora Delfos aquí, ¿verdad? En la imagen, en el mapa, le podemos buscar a Cirra. Cirra la tenemos, a ver, aquí. Aquí está Cirra y Delfos está aquí, tan cerquitas una de la otra. Muy bien. Santuario religioso de Delfos está situado en el monte Parnaso, cerca del Golfo del Corinto, que albergaba, dice, al oráculo que ofrecía las famosas predicciones crípticas y orientaciones a ciudades, estados e individuos, ¿verdad? Entonces le tenemos por aquí a Delfos. Aquí, Termópilas, donde estamos hablando hace un minutito, está aquí, no se olviden, ¿sí? Bien. Hablamos de la Segunda Guerra, que fue entre el 449 y 448. Resulta en el enfrentamiento directo entre Atenas y Esparta durante la llamada Primera Guerra del Peloponeso. Esta guerra comenzó cuando Esparta separó a Delfos de Fócida y les concedió independencia. Pericles capturó Delfos luego de la retirada de los espartanos y los devolvió a los focidios. La tercera guerra ya fue en el 356 al 346 y se libró entre la Liga Anfictiónica de Delfos, representada por Tebas, y los focios. Tebas impulsó una multa a los focios por cultivar en tierras sagradas, a lo que los focios respondieron apoderándose del templo de Apolo en Delfos, ¿verdad? Bien, Filipo entonces aprovechó para convertirse en el gobernante de Tesalia. Con el agotamiento de los demás estados, pudo imponer un arreglo pacífico de la guerra. La cuarta guerra ya la tenemos entre la 339 y 338 y fue el deterioro de las relaciones entre Filipo II y Atenas. Filipo II concerta un tratado de paz con Persia, mientras que Atenas aumenta los gastos militares para mantener la flota de los 300 triremes. ¿Qué eran los triremes? Una nave de guerra que estaba inventada hacia el siglo VII a.C., un barco con una vela que contaba con 3 bancos de remeros superpuestos a distintos niveles en cada flanco, por eso se llamaba triremes, ¿verdad? Además de lograr lo que es la coine e Irene, las paces comunes con algunos estados, como Acaya, Córcira, Eubea, Megara, etc. Ahí tienen lo que era un barco trireme. A su izquierda tienen todos los puntos, por ejemplo, donde estaba la vela, el mástil, ¿verdad? La proa, la popa, el timón. Y aquí cómo estaban sentadas las personas para este barco trireme. Muy bien, continuando con las guerras sagradas, los locrios o solios fueron los que acusaron a los atenienses ante la anfictionía délfica por colgar 2 escudos dorados en el templo de Apolo. Filipo sitió Perinto y Bizancio, pero no logró la reacción de Atenas. Cuando 230 naves cargadas con grano fueron capturadas en el Bósforo, la asamblea ateniense declaró la guerra. En el 339 a.C., el Consejo de Anfictionía invitó a Filipo a llevar la dirección de la guerra sagrada como hegemón. La flota ateniense rompió el sitio de Bizancio, pero las tropas de Filipo atacaron por tierra. Bueno.
¿Dónde está el Bósforo? Ya sabemos que el estrecho de Bósforo está aquí, ¿verdad? Esta es la del Bósforo, no se olviden que esta es la de Dardanelos y cuando se habla del mar de Mármara está en este lugar. Bien, entonces, Demóstenes envió una embajada a Tebas ofreciendo una alianza a la Liga Beocia que fue aceptada. En el 338 se libró la batalla de Queronea en Beocia. Son escasos los detalles sobre la batalla, pero tras una larga lucha, los macedonios aplastaron ambos flancos de la línea aliada y se hicieron con la victoria. Filipo impuso una solución a Grecia que todos los estados aceptaron con excepción de Esparta. Se creó la Liga del Corinto, que convirtió a todas las polis participantes en aliados activos. Muy bien. La Liga del Corinto, le tenemos en todo lo que es esta parte amarilla. Liga del Corinto. Esto es Tesalia, aquí. Todo esto. Todo lo que está en amarillo. Bien, Filipo fue asesinado. No sé si habrán escuchado cómo fue. Uno de los puntos que cuenta al menos la historia es que supuestamente cuando se iba a casar es que le matan, ¿verdad? Se iba a casar con la hija de un poderoso rey de ese entonces, parece. Y bueno, le asesinaron, ¿verdad? Y la responsabilidad entonces de conducir la guerra contra los persas recae en su hijo Alejandro Magno de 20 años. Hubo levantamientos de las ciudades griegas luego de la muerte de Filipo, pero fueron reprimidas por Alejandro. Alejandro inicia una campaña contra el imperio aqueménida, que fue el objetivo de su padre. Cruza el Helesponto con 40.000 hombres y obtuvo la primera victoria contra los persas en el río Gránico, que le abre paso hacia el Asia Menor. Bien. Desata lo que se llama el nudo gordiano y venció en el enfrentamiento con el rey Darío en Isos. Hubo levantamientos de varias ciudades griegas luego de la muerte de Filipo, pero todas fueron reprimidas por Alejandro. Encuentra la resistencia en la ciudad de Tiro, toma Palestina y entra a Egipto, donde es recibido como un libertador. Con la costa mediterránea ya asegurada, Alejandro derrota en Gaugamela a Darío, asesinado por sus propios hombres. Bueno, aquí estaba Isos y aquí Gaugamela. Bueno, acá le tenemos al reino de Macedonia, a los territorios dependientes de Macedonia, a las conquistas de Alejandro Magno y a las conquistas de Alejandro Magno desde el 330. Toda esta parte. Bueno, bien. Toma el Babilonia y todas las grandes ciudades persas. La resistencia persa perdió coordinación y los territorios que aún no estaban en manos de Alejandro quedaron gobernados por sus respectivos sátrapas o los famosos caudillos locales sin un gobierno centralizado. Alejandro comenzó una política de reconciliación entre el pueblo griego y el persa. No conforme con las victorias, decide seguir su campaña hacia el este para acabar con los últimos gobernantes locales. Durante 3 años hicieron campaña por Asia Central, capturando ciudades y fundando algunas otras. Vence a Poros en la batalla de Hidaspes y deseaba continuar la campaña hacia el este y conquistar el valle de los Ganges, pero sus soldados ya estaban cansados de la guerra y pidieron que terminara para poder volver a Macedonia. La orientalización de Alejandro provoca entonces que parte de sus tropas se amotinaran en la ciudad de Opis. Bien. En la organización de su imperio, entonces, Alejandro respetó la estructura persa, la jerarquía y la tributación. En Babilonia comienza a planificar las nuevas campañas y algunos dicen que pretendía invadir incluso Arabia, y otros sostienen que iba a ir hacia el sur de Italia y Cartago. Muere inesperadamente en el 323, luego de unos días de enfermedad. No dejó sucesor designado. Esto es todo lo que tengo para poder compartir con ustedes sobre lo que es el periodo macedonio.
Mañana lo que vamos a hacer es un repaso otra vez sobre esta unidad para poder ya empezar con nuestra unidad 6. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos.